Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Ha comenzado el Campeonato de España absoluto y femenino que se está jugando en Linares. Son 9 rondas, sistema suizo, ritmo clásico y ya terminó la primera ronda en el día de ayer. Hoy comenzará la segunda. Tenemos un enfrentamiento entre el número 1 de España, Paco Vallejo, con piezas negras, y la maestra FIDE Gisela Roque. Hay una diferencia en torno a 600 puntos, ya que Gisela cuenta en torno o más de 2.000 puntos de elo. Paco Vallejo está por encima de los 2.700, pero no obstante se tiene que jugar lógicamente la partida. Se juega tanto el campeonato español absoluto y el femenino, se juegan conjuntamente, y el primer clasificado será el campeón de España, y la primera clasificada en el ranking pues será campeona femenina. Tenemos una participación exquisita, además de Paco Vallejo como número 1, está también David Antón, otros jugadores como Pepe Cuenca, también Ibarra, Iván Salgado, pues Alexei Sirov también está, y Turrizaga. Pues van a hacer un evento muy interesante. Y en cuanto a la participación femenina, Gisela Roque y también la campeona de España el año pasado, siendo Sabrina Vega. Vamos ya con esta partida muy interesante, apertura inglesa por parte de Gisela, a lo que Paco Vallejo responde con la holandesa, con este C5, caballo F3, caballo F6 y más jugadas de desarrollo. Aquí Gisela decide jugar este G3 buscando el fianchetto de su alfil de rey, y tras D6, con idea de traer un E5 y así colocar un potente centro de peones, continúa la partida con alfil G2. Quizás aquí las piezas blancas podrían haber jugado un D4, ganando espacio en el centro y además pues de alguna manera peleando por esta casilla D5. No obstante, se juega alfil G2 y tras E5, D3 en la posición. Posteriormente alfil E7 para buscar el enroque Paco Vallejo, y también por parte de Gisela lo hace en la siguiente jugada. Ambos jugadores enrocan, más jugadas de desarrollo con este caballo C3 y dama E8. Este movimiento es para traer la dama a la casilla de H5 y comenzar con un ataque en el flanco de rey por parte de las piezas negras. Gisela busca realiza este torre B1, su idea quizás es lanzar un B4, buscar algo de contrajuego en el flanco de dama, pero Paco Vallejo adelanta su peón a A5 y de alguna manera controla dicha casilla. A3 para seguir con la idea de jugar este B4, dama H5 en la posición, y ahora se juega caballo D2. Quizás este movimiento es algo flojo por lo que va a venir a continuación. Y aquí las piezas blancas, como comentábamos, podrían continuar con su expansión en el flanco de dama. Quizás tras el cambio de peones, es verdad que las negras cuentan con el control de momento de la columna abierta, la columna A, pero no obstante todas estas casillas están controladas por piezas blancas. Por lo tanto, de momento pues no tendría mucha incidencia para las negras dicha columna. No obstante, se juega este caballo a D2 y como vemos el tema es que completamente anula a su alfil de casillas negras sobre el control de esta diagonal. Paco Vallejo lo empieza a aprovechar con este F4, abre la diagonal también para su alfil de casillas blancas, y tras estos movimientos se juega caballo D5. Gisela intentando pues también ganar un poquito de espacio en el centro, colocando un caballo bastante interesante en la posición. Aquí, si las piezas blancas juegan este G por F4, E por F4 podría ser la respuesta, y tras caballo F3, por un lado se para el avance del peón de la columna F, también se está tocando en el punto de F4, pero un G5 refuerza esa defensa y ese ataque por parte de las negras. En esta posición las piezas negras contarían con cierta ventaja. Se juega no obstante este caballo D5, como decíamos, y tras los cambios de caballos en dicha posición se recaptura con el alfil, dando un jaque. El rey se retira a H8 y E3. No es del todo muy bueno este movimiento, también por lo que va a venir, ya que se abre la diagonal blanca
y quizás en esta posición se podría haber jugado este alfil F3 tocando a la dama, quizás también el empuje del peón de B4 que de alguna manera pues siempre estaba presente en la posición. Se juega este E3 no obstante y tras estos movimientos alfil G4, bastante presión sobre la dama, alfil F3 y aquí Paco Vallejo hace un movimiento extraordinario para abrir la posición y juega este F por G3. Como vemos, la torre de F8 también tiene fuerza sobre esta casilla de F3, aunque es verdad que hay doble ataque por parte de las blancas al alfil de G4. De hecho, se podría capturar, aunque tras este movimiento caería la partida, ya que dama por H2 es mate. Por lo tanto, hay que hacer algo con este peón. Gisela captura con el peón de F en G3 y tras estos movimientos entrega de calidad con este torre por F3. Gisela recaptura con la torre, podríamos pensar en recapturar con el caballo para así salvar la calidad, pero tras este movimiento las negras tienen este caballo de 7 que ocurre en la partida y como vemos esta torre no tiene control sobre la columna, por lo tanto un movimiento también válido posteriormente para las negras podría ser este torre F8 metiendo muchísima presión a este caballo de F3 que está clavado por la acción del alfil sobre la dama y con triple ataque si queremos defenderlo una tercera vez, quizás con el rey en G2 existiría este alfil H3, rey G1 y tras esta captura pues las blancas han perdido esa calidad que tenían de más y nuevamente torre F8 para seguir manteniendo presión sobre este punto de F3. Esto no ocurre en la partida ya que Gisela recaptura de torre, la torre queda clavada y tras estos movimientos continúa la partida como comentábamos con caballo de 7. La idea es traer el caballo a C5, vamos a ver qué hacen las piezas blancas en esta posición y juegan este dama F1. Se quita de la clavada manteniendo la defensa sobre la torre, caballo C5 y D4. Este movimiento por parte de Gisela no es del todo correcto, quizás aquí mejore la posición, podría haber sido jugar un B3 y aunque este peón está tocado por parte del caballo, también la dama lo defiende, aunque es verdad que esta dama también de alguna manera está sobrecargada. Quizás aquí en esta posición se podría haber jugado, como decimos, este B3 o incluso haber retirado también la torre a F2 del punto caliente, por decirlo así, de F3. No obstante, jugando este D4 y atacando al caballo, se libera esta casilla o deja de estar defendida por parte del peón y Vallejo lo aprovecha rápidamente. Caballo E4, además está tocando a un caballo que es uno de los defensores de la torre de F3, por lo que la partida continúa con este torre F7. De alguna manera Gisela retira la torre finalmente de ese punto y aquí podríamos pensar en jugar este caballo por E4, un caballo que está sin defender y así, aunque se está entregando o devolviendo la calidad por parte de las blancas, pues vamos a ver qué pasaría. Podría continuar la línea con este alfil por F3, caballo F2 y tras varias capturas de peones en D4 llegar a esta posición. Las negras tienen este alfil E2 tocando la dama, una vez se retira ganan un nuevo peón, tienen pareja de alfiles y la posición es bastante ventajosa para las negras. Por lo tanto, este caballo por E4 no le funcionaría a Gisela, de ahí que juegue este torre F7 y tras estos movimientos la partida continúa con alfil E2. No siendo el mejor movimiento en la posición por parte de Paco Vallejo y toda la ventaja que tenía en la posición pues le lleva a una posición de tablas. Quizás aquí mejor hubiese sido jugar directamente este caballo G5 que luego él mismo hace en la partida. Se está tocando a esta torre de F7 hasta en dos ocasiones con dama y caballo y aquí las blancas si capturan a la pieza de E7 la línea podría continuar con este alfil H3. La dama se tendría que retirar, por ejemplo a E1, caballo F3 con jaque tocando a la dama y tras los cambios de piezas hay mate por parte de las negras en G2. El tema es que se puede defender con la dama, pero finalmente hay mate, ¿no?, en la posición. Quizás para defenderlo, si la dama viene a E2, pues directamente cae la dama para defender este punto de G2. Si se juega este dama F2, dama de 1 con jaque y donde se coloque la dama, pues la partida sería para las piezas negras y en caso de traer la dama a D2, que podría ser otra opción para defender el mate de G2, dama F1 es mate.
Se juega, como decimos en la partida, este alfil E2 y de alguna manera no es del todo correcto. Aquí hay que encontrar la jugada que Gisela lamentablemente no encuentra en la posición, juega este dama F5, ahora iremos con ella, pero aquí existía un movimiento muy difícil de encontrar para mantener la igualdad, es este G4. Tras este movimiento se está tocando a la dama y aquí hay varias opciones. Si las negras capturan en F1, se recaptura la dama enemiga y además las negras tienen un problema. Tienen este alfil tocado en F1, también el de E7 y este caballo de D2 podría ser capturado por el caballo negro, pero está defendido. Por lo tanto, en esta posición las piezas negras estarían perdidas. En caso de no cambiarse damas tras este G4, se podría capturar con la dama en dicha casilla y aquí la jugada de alguna manera salvadora tras ese G4 es este dama G2. La dama negra no se puede retirar ya que habría mate por parte de las blancas en G7 y tras el cambio de damas pues la partida se iguala. El tema es que se puede capturar este peón por parte del alfil, pero primero habría que salvar este alfil de E7. Para no dejar capturarse este caballo, podrían hacer esta captura en D2 y tras esta recaptura jugarse este torre E8. Siguiendo con la línea, hay igualdad en la posición, aunque las blancas cuenten con calidad de más, los peones son 2, 4, 6, 7, un peón de ventaja para las piezas negras. Por lo tanto, se marca cierta igualdad con este G4, Gisela no lo ve y juega dama F5. La idea es mantener la defensa sobre la torre de F7 que estaba atacada por la dama y también de alguna manera pues si se pueden cambiar damas se limita el ataque negro. No obstante, tras este movimiento hay una jugada que mantiene la ventaja para Paco Vallejo. Si queréis podéis pausar el vídeo, darle una vuelta y no es otra que este caballo G5. Con este movimiento la partida prácticamente está sentenciada, hay doble ataque, como veíamos en la línea anterior, haberlo hecho directamente, no tras este alfil E2, y bueno, pues hay doble ataque sobre la torre de F7 casi sin movimientos y además la amenaza no solamente es esa, ya que la partida transcurre con torre por E7 y caballo H3 jaque y decide abandonar Gisela, ya que se produce una descubierta sobre la dama, la torre se había retirado, ya que estaba atacada a su vez por el caballo, también por la dama enemiga, y realmente no hay continuación. Quizás puedes capturar con la dama una pieza, ya que te va a caer si no en la siguiente jugada, y tras estos movimientos pues las negras cuentan con material de más y mejor posición. Torre F7 colocando la torre en una columna abierta y tras jugarse alfil de 3 la torre se tiene que retirar. Hay que recordar la nulidad de este alfil constantemente en la partida tras ese caballo de 2 que vimos anteriormente, junto con esta torre que no han hecho prácticamente nada o no han valido para defender ni atacar ni realizar o han estado ahí pasivas. Y la línea podría continuar con este E por D4, E por D4 y tras estos movimientos torre E8, entrando con muchísimo peligro la torre en E1. Tendrían que tener cuidado las negras, lógicamente, de evitar aquí un mate en su primera fila, pero realmente yo creo que ha sido una partida muy completa por parte de Paco Vallejo, con ese pequeño lapsus de alfil E2 que él mismo comentaba que tras una charla que tuvo tras la partida con Divis en Chess24, que tras hacer ese alfil E2 no siguió estando en la partida, sino que se movió del tablero para dar un paseo corto por la sala, para airearse, y también Gisela jugó posteriormente ese dama F5 muy rápidamente. Tampoco contaban con mucho tiempo en el tablero y no obstante pues ahí queda esa partida. Vamos a ver qué pasa en las futuras rondas. Un saludo y hablamos.